Ok, bueno, continuando con el temario, hoy vamos a iniciar semiología y exploración pulmonar, aparte de los síndromes pleuropulmonares. La primera parte va a estar dada por Miguel y la segunda de los síndromes pleuropulmonares por Sergio. Así que, pues bueno, iniciamos el tema. Buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Ramírez y voy a comenzar hablando de la exploración física tóraco-pulmonar. Bueno, primero que nada, pues, para una adecuada exploración física del tórax, pues va a ser conveniente conocer primero las líneas y regiones delimitadas en el tórax, para así podernos permitir la localización topográfica de las alteraciones que nos vayamos encontrando. En cuanto a las líneas en el tórax, pues en la cara anterior vamos a encontrar tres. Una de ellas es la línea medio esternal, que va desde la fosa yugular del esternón hasta el apéndice sifoides. La línea paraesternal, que va a descender desde la articulación esternoclavicular y por todo el borde interno de en ambos lados. Y la línea medio clavicular, que va a ir desde la mitad de la distancia entre la articulación esternoclavicular y la acromioclavicular, que van a ser estas de acá. En la cara lateral del tórax vamos a podernos encontrar tres líneas, que es la línea axilar anterior, una de ellas, que va desde el punto en el que el borde inferior del músculo pectoral mayor forma un ángulo con la pared lateral del tórax, con el brazo en posición horizontal, así como se ve en la imagen. La línea axilar posterior, que también va a bajar desde el punto en el que el borde inferior del dorsal ancho también forma contacto con la pared lateral. Y la línea axilar media, que va a descender desde el hueco o el vértice de la axila, que va a estar por aquí más o menos. En la cara posterior vamos a encontrar 5 líneas. Sería la línea vertebral, que va a descender verticalmente sobre todas las apófisis espinosas. La línea escapular, que esta va a descender por los bordes internos de ambas escápulas. Y la escápula espinal, que es una línea horizontal que va a recorrer desde una espina de la escápula hacia su escapular, que esta pues va a pasar por la parte del borde inferior de la escápula, aproximadamente a nivel de la séptima octava apófisis espinosa torácica. Y la línea duodécima dorsal, que pues va a marcar el límite inferior del tórax y pues va a pasar a nivel de las duodécimas costillas. Y pues bueno, ya una vez delimitadas nuestras líneas, vamos a poder delimitar regiones en el tórax. En la cara anterior podemos encontrar la región supraclavicular, delimitada por el borde superior de la clavícula, el borde superior del trapecio y el borde posterior del esternocleidomastoideo. Esta región va a corresponder al vértice del pulmón, el cual sobresale aproximadamente entre 2 y 4 centímetros por arriba de la clavícula. Otra de las regiones es la supraesternal, que está delimitada entre la escotadura yugular del esternón y los bordes anteriores de ambos esternocleidomastoideos. Otra de las regiones en la cara anterior sería la infraclavicular, delimitada por el borde inferior de la clavícula por arriba, lateralmente por la línea axilar anterior, medialmente por la línea paraesternal, e inferiormente llegaría hasta la altura de la tercera costilla.
Y debajo de esta podemos encontrar la región mamaria, que se extiende desde la tercera costilla hasta la altura de la sexta costilla aproximadamente. Y en la cara lateral vamos a encontrar dos regiones, que sería la la región axilar, que pues va a ir desde el hueco axilar hasta la séptima costilla aproximadamente, y la infraaxilar desde la séptima costilla hasta el borde que hacen las costillas falsas. Y en la cara posterior vamos a encontrar las siguientes regiones: la supraescapular, que pues va a estar delimitada por la columna vertebral, la espina de la escápula y el borde superior del hombro. La región escapular, que se va a proyectar pues, precisamente sobre la escápula. Esta región pues, en sí consiste de poca importancia semiológica. Después tenemos a la región escapulovertebral, delimitada entre la columna vertebral, el borde interno de la escápula, a nivel de la tercera a séptima apófisis espinosa torácica. Y la región infraescapular, que está, pues va a ir desde la séptima apófisis espinosa torácica hasta la línea duodécima dorsal. Y bueno, ya una vez habiendo delimitado nuestras regiones, pues ya podemos empezar con la exploración física, la cual va a constar de 4 etapas, que sería la inspección, palpación, percusión y auscultación, en ese orden. En cuanto a la inspección, pues tenemos que esta va a consistir en una observación cuidadosa y detallada de la superficie del tórax, la cual va a tener como objetivo pues, detectar alteraciones en su forma, el volumen, el estado de su superficie, es decir, el estado de la piel y la movilidad de del tórax. Perdón. Y bueno, en general podemos subdividir a la inspección en dos partes. Sería la estática, la cual pues nos va a dar información sobre sí, el tipo del tórax, si existen o no deformidades y pues, las alteraciones del estado de su superficie. Y bueno, aquí vemos una imagen de los tipos de tórax que se consideran normales. Vemos que en el tórax en los primeros años de vida pues es de diámetro vertical pequeño, casi cilíndrico, y pues no presenta variaciones o diferencias de acuerdo con el sexo. Ya para la adolescencia es cuando el tórax ya tiende a aplanarse y alargarse, ¿no? y adoptar las formas, otra de las formas que también se consideran normales, que son las que podemos ver acá. Una de ellas sería el tórax asténico, que es ligeramente más ancho que profundo. El hipoesténico, que pues, es un tórax más delgado, en donde los pulmones en estos pacientes, en estas personas, tienden a ser más estrechos y largos. Y en el tórax hiperesténico, que es más corto, escalas existen, que las podemos dividir tanto en congénitas como adquiridas. Entonces aquí pues vemos algunas, ¿no? Observamos el tórax enfisematoso, que pues, vemos que es más cilíndrico y voluminoso, con un aumento del diámetro anteroposterior y del transverso inferior. También podemos encontrarlo con aplanamiento debido a fibrosis pulmonar. Y también alteraciones como el pectum excavatum o el pectus carinatum, dentro de las congénitas, por mencionar algunas. Y en la inspección dinámica, pues vamos a evaluar las características de los movimientos respiratorios en cuanto a frecuencia, ritmo, amplitud y simetría. Normalmente la respiración pues, va a consistir de movimientos rítmicos sucesivos entre la expansión del tórax durante la inspiración y la retracción del mismo durante la expiración. Y en cuanto a los
tipos de respiración anormales, los patrones anormales, pues básicamente los podemos subdividir en dos, que serían aquellas en las que existen alteración en el número y amplitud de las respiraciones por minuto, que podemos ver en las imágenes de aquí de la izquierda. Tenemos a la taquipnea, que es pues solo un aumento de la frecuencia respiratoria, en general superior de 20. La bradipnea con una frecuencia respiratoria menor de 12. La apnea, que se va a definir por la ausencia de respiración, por un intervalo de tiempo de 60 segundos, la apnea por sí sola, y la hiperapnea, que va a consistir en un mayor aumento de la profundidad respiratoria. Y tenemos aquellas alteraciones en el ritmo respiratorio, en los que básicamente encontraremos tres patrones, el patrón de Cheyne-Stokes, que va a comenzar primero con un aumento de la frecuencia respiratoria y posteriormente va a ir aumentando progresivamente la profundidad de las respiraciones para después ir disminuyendo su profundidad hasta llegar a un periodo de apnea, que aquí pues estaría con un tiempo de 20 segundos para poder definirla dentro de combinando los patrones respiratorios, ¿no? La taquipnea con la hipapnea en este caso. La respiración de Biot, que va a consistir en respiraciones irregulares, entre rápidas y profundas, también alternándose con periodos de apnea. Y la de Kussmaul, que va a consistir en respiraciones rápidas y profundas, sin periodos de apnea. Bueno, en cuanto a la palpación, aquí pues esta va a tener como objetivo pues darnos información sobre las partes blandas y la caja torácica, además de pues, los movimientos respiratorios, la presencia o ausencia de fremitos y además de la localización de zonas dolorosas. También dentro de la exploración física del tórax se toman en cuenta a las regiones del cuello y axila, principalmente en búsqueda de adenopatías. Y en la palpación, para evaluar la movilidad del tórax, se utilizan las maniobras de amplexación y ampliación. En la amplexación, en la superior, pues como podemos ver en la imagen, se colocan las manos sobre los huecos supraclaviculares con los pulgares tocando las apófisis espinosas y los dedos medio e índice sobre las clavículas. Aquí se le va a pedir al paciente que inspire lo más que pueda. Y pues aquí evaluaremos la movilidad superior del tórax. Y en la amplexación inferior, que pues vemos que se colocan aquí las manos de forma simétrica a nivel de la línea infraescapular, y aquí en esta se evaluará la movilidad lateral de ambos hemitórax, observando cómo la distancia o cómo se separan los pulgares de sí mismos en cada inspiración. Y la ampliación, que pues, nos va a servir para evaluar la movilidad anteroposterior del tórax en la inspiración. Y bueno, ya en la percusión, pues su finalidad pues, va a ser determinar la naturaleza de la alteración y ubicarla ya en un plano más profundo. Entonces, pues bueno, ya conocemos la técnica y en qué consiste. Entonces, el sonido que vamos a obtener al percutir sobre el tejido pulmonar se le va a conocer como claro pulmonar, que se escucharía más o menos así. Espero se escuche bien. Bueno, y aquí hay que tener en cuenta que al explorar la cara anterior del tórax, vamos a poder observar una región de hematidez que va a consistir al área cardíaca, la cual se puede distinguir entre el tercero y quinto espacio intercostal. Entonces, al explorar la región izquierda del tórax, pues hay que hacerlo lateral a esa zona de hematidez. Y en cuanto a la auscultación, pues bueno, esta se va a... Lo ideal es explorar tanto la región posterior como la región anterior del tórax.
siguiendo pues la secuencia que se muestra a continuación. En la cara posterior pues, se empieza desde la región supraescapular izquierda, siguiendo una secuencia contralateral y comparativa y descendente, pasando entre las regiones interescapulares, la región axilar y las infraescapulares. Y en la cara anterior del tórax, pues también se sigue una secuencia similar, en esta empresa, empezando en la región supraclavicular derecha y continuando pasando por las líneas paravertebrales y cambiando a la línea axilar anterior aproximadamente a nivel del sexto séptimo espacio intercostal. Y bueno, en cuanto a los ruidos que nos vamos a poder encontrar, tanto normales como anormales, dentro de los normales básicamente tenemos a dos, que serían el ruido laringotraqueal o también conocida como respiración bronquial, que se escucharía más o menos así. Esta la podemos escuchar tanto a nivel de la laringe como de la tráquea y el esternón en la cara anterior, y en la cara posterior podemos auscultarlo a lo largo de la columna vertebral. Y este ruido se va a deber al paso del aire sobre la hendidura glótica. Y el otro sonido normal sería el murmullo vesicular, el cual pues se va a escuchar en los sitios en los que el tejido pulmonar va a estar en contacto con la pared torácica. Entonces se escucharía más o menos así. Y pues aquí en las regiones en las que se escucharía con mayor claridad sería en las axilas, debajo de las clavículas y en las regiones infraescapulares. ¿No escuchan los sonidos? Disculpen. No, creo que nos están escuchando. ¿No se escucha ahí? Si no... Bueno. Ahora sí, no hay reverberación. Ok. Si se batalla para eso, podemos revisarlo de nuevo al final si es que queda un poco de tiempo, Miguel. Okay, porque es una opción especial para compartir pantallas. Okay. O sea, tienes que abrir el video fuera del Zoom en tu computadora y en Share Screen o compartir pantalla. Seleccionas que quieres reproducir tanto el video junto con el sonido y ya todos podemos ver tanto video y escuchar el sonido del video. Pero eso, si quieres, lo dejamos al final de la presentación para no dilatar más también. Sí, bueno. Y en cuanto a los ruidos anormales, vamos a poder clasificarlos básicamente en tres, que serían los soplos, los estertores y los ruidos de resonancia vocal. Bueno, en cuanto a los soplos, pues podemos tenerlos de los siguientes tipos: el tubario, el cavitario, el afórico y el pleurítico. Bueno, aquí traía un sonido de cómo se escucha el soplo tubárico, que fue lo único que encontré. Que pues correspondería a la percepción del ruido laringotraqueal en las paredes del tórax, que pues, en general puede escucharse como un ruido respiratorio normal, pero disminuido de intensidad. Bueno, en cuanto a los estertores, que estos van a ser ruidos respiratorios anormales, pues, que van a acompañar a los ruidos respiratorios normales. Estos pueden tener su origen dentro de los bronquios, como en el pulmón y como en la cavidad pleural. Entonces, de estos pues, los tenemos de los siguientes tipos: el traqueal, roncantes, silbantes, crepitantes, subcrepitantes y de roce pleural. Y bueno, aquí traía sonidos tanto de los crepitantes como del frote pleural. Y los
los ruidos de resonancia vocal. Aquí normalmente cuando auscultamos y el sujeto habla, en el sujeto normal, pues la sensación sonora a la auscultación pues va a ser poco intensa y confusa, lo cual no nos va a permitir identificar correctamente las palabras o sílabas que el paciente esté diciendo. Entonces, cuando hay alteración del parénquima pulmonar, pues esa intensidad, pues la intensidad y la resonancia con la que se perciben las palabras, pues puede ser mayor, en donde vamos a poder llegar a distinguir incluso algunas palabras o sílabas durante la auscultación. Entonces, bueno, dentro de estos tipos tenemos a la broncofonía, la pectoriloquia y la egofonía. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Buen día, doctores. ¿Continúo o habrá algún comentario? Bueno, yo voy a hablar sobre los síndromes pleuropulmonares una vez que ya vimos lo normal a encontrar en exploración y también lo patológico. Siguiente. Bueno, por generalidades entendemos que el síndrome pleuropulmonar o los síndromes es un proceso patológico que afecta tanto el pulmón como la pleura, su nombre lo dice. Esto va a modificar el estado físico de estos dos o de uno de ellos y va a involucrar cambios sobre su densidad, topografía y funcionamiento pulmonar. Cabe mencionar que para que se presenten las alteraciones sobre el parénquima pulmonar o la cavidad pleural y se originen estos síndromes, deben coexistir dos situaciones. Primero, la patología debe de ser de una magnitud suficiente para poder modificar los signos normales a la exploración física. Y segundo, la lesión debería de ser lo suficientemente grande y superficial para que estos cambios puedan identificarse oportunamente por la exploración. En caso contrario a esto, si fueran lesiones muy pequeñas o si fuesen muy profundas, normalmente por exploración sería difícil identificarlas y lo mejor sería hacer un estudio por imagenología y la sospecha se daría por parte de la sintomatología del paciente. Diversos autores nos dividen a los síndromes pleuropulmonares en 4 clásicos: condensación, atelectasia, rarefacción, cavitario, incluyendo en cuanto a la patología pleural, al derrame pleural y neumotórax. En este caso, el autor menciona la pleuritis seca y la paquipleuritis como parte de un síndrome pleural, pero por la mayoría de los autores de estos temas hablan primariamente de los 6 primeros que acabo de mencionar. Iniciamos con síndrome de condensación pulmonar. En este caso, se define como o se caracteriza por cambios en el contenido alveolar. Generalmente está lleno de aire. En este caso se sustituye por exudado, fibrina, células y por lo general su etiología más frecuente son las neumonías. En este caso también tenemos al infarto pulmonar, a carcinomas pulmonares, a una fibrosis, a lesiones quísticas o abscesos pulmonares, como etiología de este síndrome. En cuanto a la exploración física, tenemos 4 rubros los cuales vamos a valorar. En este caso, a la inspección, es común que en el paciente identificamos cómo hay una hipomovilidad del emitor que está siendo afectado. Esto es derivado a que hay un compromiso de la ventilación y hay un compromiso de la elasticidad del pulmón. Otros hallazgos a la exploración, el paciente puede estar taquipneico, presentar diaforesis, cianosis, tirajes, uso de músculos accesorios, aleteo nasal, y es posible que presente cierto grado de disnea, además de la sintomatología asociada a la patología de fondo. En cuanto a la palpación, en este caso,
Las maniobras de ampliación y ampliación que ya definió mi compañero Miguel corroboran que hay un estado de hipomovilidad ipsilateral con un incremento en el lado contralateral. Las vibraciones vocales, en este caso, están incrementadas y esto es derivado que a la condensación, que la condensación convierte el pulmón como un medio más homogéneo y como tal es un mejor transmisor del sonido, por ello se perciben incrementadas. A la percusión, la sonoridad está disminuida o abolida, es decir, no encontramos la resonancia pulmonar o bien llamado claro pulmonar. En este caso, es más común que encontremos una matidez o submatidez sobre la región afectada y nos permita limitar el compromiso que hay a nivel pulmonar. Por la auscultación, los murmullos vesiculares o el ruido respiratorio están incrementados. Aquí hay algo clásico que nos va a permitir diferenciarlo de los demás, y es un soplo tubario, que también lo pueden denominar respiración soplante, y lo definen como un sonido que es muy similar al paso de aire a través de un tubo. Por lo general, la transmisión de la voz está con mayor intensidad, y en este caso identificamos tres cosas: broncofonía, pectoroloquia y pectoroloquia áfona. En este caso, la broncofonía es un incremento en cuanto al volumen y el tono de la transmisión vocal auscultable con el esteto. Y la pectoroloquia, básicamente muchos autores dicen que es lo mismo, pero en este caso hay una mayor claridad a la hora de la auscultación de la voz. Y también se le puede denominar el pecho que habla. En cuanto a la pectoroloquia áfona o pectoroloquia de susurros, son palabras que el paciente susurra, pero nosotros percibimos con mayor claridad a la hora de auscultar y un mayor volumen. Y ya por último, en cuanto a los fenómenos agregados, es posible que encontremos estertores al final en inspiración de tipo alveolar cuando los alveolos están parcialmente comprometidos, o cuando hay un compromiso alveolar y bronquial, estertores bronquialveolares. Y es posible que si se agregase a esta situación una irritación de la pleura, encontremos un frote pleural. ¿Sí visualizan mi pantalla, disculpen? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, continuando. Lo característico a las imágenes radiológicas o radiográficas es presentar un área de condensación, o también ciertos autores le llaman como consolidación, el nombre propio del síndrome. Es un incremento en la densidad parenquimatosa y se observa, como podemos ver en las flechitas, cómo hay una radiopacidad de bordes, en ciertos casos, bueno, en la gran mayoría, mal definidos, con un compromiso que borra a los vasos pulmonares. Si los bordes estuvieran bien definidos, es cuando la consolidación, como podríamos identificar en imagen, es cuando entra en contacto con las fisuras pulmonares o bien con la propia pleura. Y en su interior, aquí es una visualización de cómo esquemática a la radiografía y una representación en dibujo de cómo se vería la condensación. Al interior es clásico que encontremos como unos tipos de ramificaciones, en este caso radiopacas, que es propiamente el broncograma aéreo, que es esta imagen que se señala por las flechitas blancas. Otra cosa a tomar en cuenta es que el patrón radiológico puede ser de afección lobar, difusa y multifocal, y en base a esto podríamos orientarnos al tipo de patología de fondo que está causando este síndrome. Ahora, síndrome de atelectasia. Se define como la interrupción o bloqueo patológico del flujo de aire que atraviesa los bronquios, y esta situación provoca que haya un colapso completo o parcial del pulmón entero, o bien un compromiso de una parte, en este caso de un lóbulo. Como tal, hay una pérdida total del aire interalveolar y hay un incremento de la circulación a expensas de arterias bronquiales por un efecto del retráctil del parénquima atelexiado. Aquí podemos identificar que existen tres tipos de, a un grosso modo de fisiopatología, por así decirlo. Tenemos que el más común es un proceso de obstrucción o reabsorción. Es una obstrucción a nivel bronquial, ya sea al interior del bronco o al exterior, que como consecuencia el aire del alveolo es reabsorbido por la sangre circulante y se produce el estado de atelectasia. Como tal,
hay una disminución del volumen del pulmón afectado con un incremento de la presión intrapleural y como consecuencia lleva al colapso pulmonar con una hiperinsuflación compensatoria contralateral y una retracción ipsilateral, es decir, hacia el lado afectado, tanto del mediastino, tráqueo y diafragma, además de un cierre de los espacios intercostales. Entre otras fisiopatologías que tenemos, recordemos, la más común es la obstrucción, en este caso los tapones de moco. Es una representación esquemática de cómo se comprometería. El otro sería por compresión y el tercero es por contracción o cicatrización. En cuanto a la compresión, estamos hablando de un hemotórax o un hemotórax como causante de la situación. O bien podría ser también una adenopatía. Por contracción, también llamada por cicatrización, podríamos hablar de TB. Ahora, etiología tenemos tapones mucosos, cuerpos extraños, tumores broncogénicos, cicatrices bronquiales, adenopatías, tumores extrabronquiales, aneurismas, un derrame pleural, un hemotórax o inclusive una toracoplastía. Ya propiamente a la exploración física, a la inspección, encontramos que hay un compromiso de la movilidad del hemitórax afectado, el cual se va a encontrar disminuido. Hay retracción de los espacios intercostales, hueco supravehicular y del supraesternal. A la palpación, si el compromiso es severo, es posible que se denote como la tráquea está retraída ipsilateralmente hacia el lado afectado. Las maniobras de ampliación y amplexación corroboran que hay una hipomovilidad torácica por el compromiso pulmonar y las vibraciones vocales aquí estarían disminuidas o inclusive ausentes. Es posible que el ápex pulmonar también se encuentre desviado en ciertas situaciones hacia el lado afectado. En cuanto a la percusión, hay un estado de matidez o submatidez derivado de que el pulmón está comprometido y está colapsado, y a la auscultación es posible que los ruidos respiratorios, tanto como los ruidos respiratorios como la transmisión de la voz, están comprometidos y están en total abolición. De tal manera, es derivado de esto, que esto deriva de que el parénquima pulmonar se encuentra colapsado, al igual que los bronquios. Aquí no vamos a encontrar ni broncofonía, ni pectoriloquia áfona, como en el síndrome de condensación pulmonar. En cuanto a la visualización radiológica de una atelectasia, también tiene patrones. Existen patrones lobares, subsegmentarios, e inclusive de una afectación global. Lo podemos dividir como signos directos o indirectos en lo visualizado en imagen. Lo primero es que vamos a identificar cómo hay una reopacidad de bordes bien definidos en la región de la atelectasia y un desplazamiento de las fisuras a nivel ipsilateral. En cuanto a los hallazgos indirectos, podremos identificar cómo hay un desplazamiento de tráquea e inclusive del hilio hacia el lado afectado, como lo señala la flecha aquí en imagen. Hay una elevación diafragmática del área afectada. Hay una aproximación de las costillas por una disminución o cierre del espacio intercostal, como visualizamos en imagen. No es muy claro, pero si lo perciben bien, hay una aproximación del mismo. Y una hiperinsuflación, ya sea de los lóbulos adyacentes o del pulmón contralateral. Hay algo característico que es el signo del raquis desnudo, que se define, como lo ven en la flechita, como la desviación del mediastino hacia el lado afectado que descubre a la columna vertebral y permite visualizarla con mayor claridad. Si ven en la imagen de que estoy señalando, es una atelectasia global total con un desplazamiento mediastinal ipsilateral y si notan todo el pulmón está re opaco. Aquí, por lo general, podría ser que sea un tapón neumocobronquial el causante de esta situación. En esta imagen, por igual, podríamos visualizar cómo hay una atelectasia en el lóbulo medio del pulmón derecho y vemos cómo en la postura anterior se visualiza a nivel de donde estoy señalando y donde está el círculo, y en la proyección lateral se visualiza por igual en la misma área. Esta es otra imagen, como podríamos ver. Aquí es una atelectasia del lóbulo superior derecho. Aquí lo visualizamos.
en el que se ve como la cisura menor se encuentra desplazada hacia arriba y medialmente. El tercer síndrome del que hablaremos es el síndrome de rarefacción. En este caso consiste en una distensión permanente del parénquima pulmonar con atrapamiento de aire y ruptura de las paredes alveolares. Es característico que se presente en pacientes con un enfisema pulmonar y tienen una característica física en inspección, que es el tórax en tonel, que se caracteriza por un incremento en el diámetro anteroposterior. Ahora, en cuanto a la exploración física, lo acabo de mencionar. A la exploración se ve como el tórax se ve incrementado en cuanto a su volumen y tiene una forma en tonel. Está en un estado de inspiración permanente, con costillas horizontalizadas y la movilidad está comprometida. Pudieron ser desde un estado de compromiso leve hasta la nula movilidad torácica. Es posible que al paciente le encontremos taquipneico y disneico a la expiración con el uso de músculos accesorios respiratorios. Presenta ortopnea, cianes peribucal y estecaquético. A la palpación, es característico que las maniobras antes mencionadas, amplexación y amplexión, identifiquen cómo hay una hipomovilidad pulmonar bilateral. En este caso, hay una disminución de los movimientos entre inspiración y expiración que se acorta a 1 o 2 centímetros, cuando al menos debería ser de 4 a 6 centímetros. Y las vibraciones vocales por igual se encuentran disminuidas. En cuanto a la percusión, aquí hay una característica. Hay una hipersonoridad generalizada y bilateral. Esto es derivado al atrapamiento aéreo característico de esta enfermedad, como consecuencia de la hiperdistensión pulmonar. Hay una línea característica que mencionó mi compañero, entre la sonoridad del pulmón y la región lumbar. Es la línea basal de Mori-Quant. En este caso se encuentra descendida y es común que haya datos de huecos supraclaviculares hipersonoros. A la auscultación, ruidos respiratorios disminuidos, al igual que la transmisión vocal en ambos hemitórax. Y es característico que hay una sibilancia expiratoria con expiración prolongada. En cuanto a los fenómenos agregados, hay estertores roncantes, las sibilancias antes mencionadas, y todo esto deriva de un proceso obstructivo o un broncoespasmo, y son mucho más aparentes cuando el paciente adopta una posición en el cúbito dorsal, que en ocasiones inclusive podrían encontrarse estertores subcrepitantes. En cuestión de la imagen radiológica, es común que los hallazgos de atrapamiento aéreo se definan como un estado de hiperclaridad parenquimatosa no homogénea, que se identifique una horizontalización de las costillas, que el tórax toma un aspecto característico que le denominan en campaniforme y se presenta un descenso, aplanamiento o inclusive una inversión del diafragma. Ya desde el punto de vista radiológico no podríamos identificar cómo el corazón, al menos en este estudio se ve, en esta imagen se ve cómo está reducido en tamaño y verticalizado. Le llaman corazón en gota. Hay un estado, lo antes mencionado, de hiperinsuflación estrechada, lo que incrementa la red de solidez, y cómo se ve que el diafragma está aplanado, invertido, y cierto grado de oligoemia, que es una disminución del calibre de los vasos periféricos. En este caso es una tomografía y verificamos cómo hay un estado de efisema centrolobular con presencia de bulas. Recordemos que las bulas son espacios quísticos que contienen aire, cuyo diámetro varía de 1 centímetro aproximadamente, y el grosor de su pared puede ser aproximado de 1 milímetro. Y esta es una representación tanto radiológica como esquemática de un tórax en tonel del paciente con EPOC. En este caso vemos cómo las imágenes, la horizontalización de las costillas está bastante demarcada en la representación esquemática. El cuarto síndrome que veremos es el síndrome cavitario. Y este es resultado de una destrucción del parénquima pulmonar. En este caso, como resultado, da lugar a la formación de una caverna o cavernas
que son de paredes gruesas y que circunda un área que no tiene tejido, sino que está lleno de aire, como se muestra esquemáticamente. En este caso, es posible que exista, además del aire, algún exudado purulento, si se agregase un proceso infeccioso sobreagregado, micótico o bacteriano. Recordemos que la etiología de este síndrome puede ir desde un absceso pulmonar, hepatopulmonar, una caverna secundaria de tuberculosis, un quiste pulmonar, o bien bulas por destrucción del parénquima pulmonar. Al final de cuentas, la sintomatología asociada es propia de la enfermedad subyacente. Ahora, lo importante es la exploración física en este tema. En este caso, a la inspección, igual, como los anteriores, hay un compromiso de la movilidad del lado afectado. A la palpación, las maniobras lo corroboran y recordemos que es una afección ipsilateral. Las vibraciones vocales por igual. Si no hubiese una condensación pericavitaria, que cabe mencionar lo que puede coexistir, las vibraciones vocales estarían disminuidas. Pero si encontramos que hay una condensación pericavitaria, es posible que encontremos unas vibraciones vocales incrementadas. Ahora, a la percusión se aplica la misma situación. Las cavernas que no presentan una condensación pericavitaria, hay un estado de hipersonoridad o de timpanismo, pero si habría condensación por la presencia del líquido, hay una matidez localizada en el área pericavitariamente, alrededor de la cavidad, vaya. A la auscultación tenemos también algo característico que lo podría distinguir, y es un soplo que le podrían denominar cavernoso cavitario. Es un soplo de tono bajo, inspiratorio, y por lo general representa una caverna de 4 centímetros. También tenemos otro soplo, de hecho varios autores los mencionan como muy similares a la auscultación, solo que el soplo anfórico, del cual estoy hablando ahorita, es de un timbre un poco más metálico y suele representar cavernas de mayor tamaño. Esto lo podríamos explicar como el sonido que se produce al soplar a través de una botella vacía y el sonido que éste emite. Esto podría como imitar al soplo anfórico. En cuanto a los ruidos respiratorios, están ausentes, derivado que no hay un parénquima pulmonar que lo transmita. Es posible que identifiquemos pericterología áfona y es posible que recordemos, si no hay condensación pulmonar, lo que vamos a encontrar son propiamente los hallazgos de un síndrome cavitario. Pero en caso de que encontremos datos de que coexiste un síndrome de condensación pulmonar como resultado de una neumonitis que circunda esta cavidad, vamos a identificar los hallazgos antes mencionados en el síndrome de condensación. En cuanto a los hallazgos radiológicos, se denomina como cavidad a un espacio que puede contener, que contiene gas y que se rodea de una pared un tanto gruesa, de espesor, que puede ir de 1 milímetro, pero lo más característico es que si es de más de 3 milímetros, sea una caverna, y esto nos permite diferenciarlo de una bula. En cuanto a la imagen que visualizamos, vemos como hay una radioopacidad redonda, o inclusive podría ser oval, con un nivel hidroaéreo en su interior. En este caso es en la región iliar derecha, y mencionan que la imagen característica es la imagen en canasta. En este caso, en esta imagen tenemos una tomografía y podremos visualizar cómo en el lóbulo superior derecho hay la afección de múltiples nódulos con el signo del halo positivo, que recordemos entre las etiologías de estos padecimientos también es la aparición de nódulos. Si bien sabemos, se dice que el aspecto radiológico nos podría inclusive sugerir un diagnóstico etiológico. Si son cavidades de paredes finas, digamos de 1 a 2 milímetros de grosor, podríamos pensar en un quiste broncogénico, hidradítico, una bula. En cavidades de pared gruesa, donde predomina un estado sólido, podríamos pensar en un nódulo cavitado. Si predomina la cavidad sobre el campo pulmonar, una tuberculosis o un absceso, y si la cavidad, si hay una gran, si no es posible distinguir el límite externo de dicha cavidad, podríamos pensar en una neumonía cavitada.
Ya entrando propiamente a los síndromes pleurales, son los últimos temas a exponer. Nos enfocaremos principalmente en el derrame pleural y en el hemotórax. Y ya estos son de tipo oxidativos. Y los secundarios son los de tipo seco. Son la pleuritis seca, sínfisis pleural y paquipleuritis. El síndrome de derrame pleural básicamente se va a presentar clínicamente cuando el líquido que se contiene entre ambas pleuras incrementa tanto que supera la reabsorción del mismo. Entonces, es un resultado del desequilibrio entre la formación y la reabsorción del líquido pleural como resultado de una patología subyacente. Como tal, este líquido, recordamos, puede ser trasudado o exudado, serofibrinoso, puede contener sangre siendo un hemotórax, pus siendo un empiema, o quilo, que se le denominaría quilotórax. Lo normal es que exista un aproximado de 5 a 15 mililitros de líquido pleural, con una producción de 0.1 a 0.2 mililitros por kilogramo de peso. Por lo general, para que se detecte clínicamente, la acumulación de líquido pleural debería superar los 400 centímetros cúbicos de líquido, y los procesos o mecanismos fisiopatogénicos y la explicación de por qué es un trastorno exudado se verán en un tema siguiente a exponer. Aquí cabe mencionar que podría coexistir una sintomatología asociada característica, como es un dolor pleurítico que incrementa a la respiración profunda y a la tos. Esto es derivado de la irritación de las terminaciones nerviosas de la pleura parietal. Podría haber tos seca, persistente, una disnea, sobre todo ante un derrame pleural masivo, trepopnea, que se define como la disnea en decúbito lateral, y ortopnea. Esos son síntomas cardinales de un estado de derrame pleural, por lo general masivo. Si la etiología subyacente es infecciosa, puede haber fiebre, astenia, adelgazamiento, pero también es frecuente que el paciente lo encontremos completamente asintomático. Ya llegando a lo importante, que es la exploración física, a la inspección corroboramos que hay una hipomovilidad ipsilateral con un incremento en los espacios intercostales y ahumamiento de la región, ya sea subescapular o bien de todo el emisores afectado, que nos darían una imagen de asimetría torácica. A la palpación, las maniobras de amplexación y ampliación corroboran la hipomovilidad, y el ápex podría inclusive estar desplazado contralateralmente. En este caso, tenemos dos situaciones. En el borde superior o bien por arriba del derrame pleural, encontramos un incremento de las vibraciones vocales. Situación contraria, en el área del derrame propiamente, como la señala la flecha azul, hay un estado de ausencia de las vibraciones vocales. Otros hallazgos a la exploración es que el paciente podría estar taquimnéico. A la percusión nos dividimos una valoración anterior y una posterior. Aquí está igual, se representa que por arriba del derrame, la flecha naranja lo señala, hay un estado de hipersonoridad a la percusión, pero propiamente en la zona de derrame hay un estado de matidez o inclusive de submatidez sobre la región basal, con un punto más alto a nivel esternal, un punto más bajo a nivel del esternón y el punto más alto a nivel de la línea axilar media. Esto tiene un nombre, y recordemos, esta matidez queda limitada hacia arriba por una curva en forma de parábola de convexidad superior, que recordemos, si vemos aquí en la imagen representado, inicia sobre la región basal del lado sano, asciende sobre el emitoras afectado, alcanzado su máxima altura sobre la línea axilar media, y luego va a descender hacia la región axilar, y de aquí tiene un descenso que ahorita veremos sobre la cara posterior del tórax. Algo característico a tomar, esta línea curva en parábola se llama línea de Damasau-Ellis, y también podríamos identificar otra situación, que es desaparición del espacio semilunar de Traube en los derrames pleurales izquierdos. Recordemos que por lo general la zona de Traube es un estado, es un área limitada que por lo generalmente corresponde a la cavidad gas, a la cámara
hay un triángulo de matidez, perdón el error ortográfico, que es el Lebón-Gorangui-Groco, y este se identifica sobre el lado sano. Aquí cabe mencionar, de una forma más esquemática y delimitada por distintos colores, que podríamos identificar el fenómeno o la zona de escodismo. Este se describe por Joseph Skoda, que este fenómeno de escodismo es producido porque el pulmón es rechazado y ascendido por el derrame y suele tomar una mayor actividad en cuanto a su funcionamiento. Si bien sabemos, representa el estado de hipersonoridad por arriba de la curva de Maslow, con las vibraciones vocales incrementadas, así como una mayor intensidad en el patrón respiratorio. Y se corrobora también porque hay una base pulmonar con matidez delimitada. También, si vemos donde señala el número 1, es el triángulo de Garland, es un triángulo hipersonoro. El número 2 señala propiamente el triángulo antes mencionado de Groco, que es una matidez contralateral inferior sobre el tórax sano, y eso igualmente se produce porque hay un rechazamiento del mediastino hacia el lado sano, bajo la acción de bajo un efecto mecánico propio del derrame pleural. Aquí igual en rojo se señala la curva parábola de Maslow-Ellis, y el número 4 señala la zona en amarillo, el zona de Skoda, o también llamado el área de escodismo, por el incremento de la sonoridad. Ya la auscultación es característico que por el borde superior propiamente del derrame pleural identifiquemos un soplo, le llaman un soplo pleurítico NE, de tipo expiratorio, y que es muy semejante, de acuerdo a los autores, al soplo tubario. También es igual en el límite del borde superior de la curva, podríamos identificar broncoegofonía y pectorología áfona, o el signo de Baselli, la presencia de pectorología áfona le denomina el signo de Baselli. En cuanto a la egofonía, si no lo habíamos descrito, son las I que se hablan, se escuchan como A, y tiene otro nombre, también puede ser denominado voz de cabra o voz entrecortada. Aquí podríamos identificar por igual el signo de la moneda de Pitres, descrita por el doctor Pitres, y resulta de la percusión de dos monedas entre sí sobre la línea media en la cara anterior del tórax, y se auscultan comparativamente ambas regiones subescapulares. Del lado del derrame se escuchará que la transmisión es con un timbre metálico, y del lado sano se percibe como si se percutieran dos trozos de madera. Aquí está la representación esquemática de cómo se realizaba. También existen otros signos a encontrar. El signo de nivel de Pitres, que es una asociación entre un derrame pleural y la presencia de gas, que en el límite superior de la matidez, en lugar de ser una línea parabólica de Maslow-Ellis, hay una línea horizontal, y esto es independientemente de la posición que adopte el paciente. Ya desde el punto de vista radiológico, podríamos identificar que lo más frecuente es que haya un borramiento del seno o del ángulo costofrénico. Para que esto se detecte en una el ángulo costofrénico posterior, pero para que esto se detecte en una radiografía lateral, debería haber una acumulación de al menos 75 mililitros de líquido pleural, y para que se detecte como vemos aquí en la proyección, pero para que se detecte en una posterior anterior, debería, el ángulo costofrénico lateral, debería haber una acumulación entre 150 a 200 mililitros de acuerdo a los autores. Hay un desplazamiento de mediastino hacia el lado que no está afectado, y por lo general hay una radioopacidad en la zona del derrame con una línea cóncava superior que mira hacia el pulmón, como lo vemos en esta imagen posterior anterior, que es el menisco de Maslow, y es visible a mayor cantidad de líquidos que se haya acumulado sobre este espacio pleural. Esta es otra representación en una imagen radiológica posterior anterior, igual los hallazgos antes mencionados. En este caso es un derrame pleural izquierdo con un desplazamiento mediastínico contralateral. Y aquí visualizamos, o bien no visualizamos para nada el campo pulmonar izquierdo. Está comprometido en su totalidad. En cuanto al síndrome de neumotórax, es otro síndrome exudativo.
es la presencia de aire entre ambas pleuras. Cuando el aire entra en esta cavidad, la presión intrapleural, recordemos, esta es negativa, suele cambiar a un estado de positividad y como consecuencia el pulmón se colapsa y se compromete tanto en la mecánica respiratoria y si fuese una motórax a tensión o una motórax de gravedad, podría haber un compromiso del estado hemodinámico de nuestro paciente. Para que el neumotórax sea identificado clínicamente, debería abarcar un 15 a 20% del volumen. Por lo general, la mayoría de los artículos mencionan que con el 20% debería de identificarse. Entonces, cualquier circunstancia que altere la integridad de las hojas pleurales, ya sea visceral o parietal, va a producir un neumotórax. La ruptura de la visceral es la más frecuente de estos y si el aire, ruptura de la pleura visceral es la más frecuente del neumotórax y si el aire procediera de la atmósfera como consecuencia de una pleura parietal, entonces aquí es otra situación que valoraremos a continuación. Entonces tenemos dos. Espontáneo, que es primario como secundario, acrío, traumático, atención y catamenial. Estos serán escritos más adelante por otro exponente. Y hablaremos igual que la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, o CEPAR, nos permite diferenciarlo en tres tipos, en el parcial, en el completo y en el total. Su nombre lo dice, un despejamiento parcial de la pleura visceral sobre la parietal. Después el completo es porque hay un despejamiento completo, y el total es que tanto hay un despejamiento completo como el pulmón se encuentra colapsado en su totalidad y aparecería como un muñón en la radiografía torácica. Para calcular el tamaño del neumotórax, si es grande o pequeño, tenemos dos guías, la americana y la británica. La americana es en base a la distancia del vértice pulmonar, en base a la distancia del vértice pulmonar a la cúpula de la pared torácica, y lo define si es grande, es de más de 3 centímetros, si es pequeño, es menos de 3. La guía británica toma en cuenta, en base a la distancia de la pleura visceral a la pared lateral del tórax, que se mide a nivel del ilio. Por igual, solo es diferencia de centímetros. Si es grande es más de 2 centímetros, si es pequeño es menos de 2 centímetros. Y 1 centímetro es lo equivalente al 25% del volumen. Esto es otra forma, de acuerdo a la clasificación de Argentina de la Torre, que es grado 1, grado 2 y grado 3 en base al compromiso de la pleura y su despegamiento, así como al final de cuentas identificamos cómo hay un colapso pulmonar total. Y para calcular el porcentaje del neumotórax, podremos identificar como en base a dos fórmulas. ¿Sí? Ok. Oye, ¿quién es? ¿Es Miguel? Sergio. No, es Sergio. Sergio. Sí. Oye, nos comenta el doctor Pedro y el doctor Irving que estos temas los veremos más adelante. Ok. Si tengas algo más sobre los síndromes pleuropulmonares y lo que competía que expusieras, o si ya era lo último por tu parte. Me quedan inspección y la imágenes radiológicas. Porque ya estamos en tiempo, o sea, nada más para clarificar. Sí. ¿Qué te faltaba, Sergio? Esto, exploración física y imágenes radiológicas de neumotórax. Dale nada más la inspección. Ok. Bueno, o sea, la exploración física. Ok, perfecto. Bueno, a la inspección identificamos, igual, hay un compromiso de los movimientos respiratorios, ya sea disminuir o abolición del mismo, utilización de músculos respiratorios accesorios, hay un ensanchamiento de los espacios intercostales y una asimetría torácica. En cuanto a la palpación, se corrobora con las maniobras, que hay una disminución o hipomovilidad total, vibraciones vocales igual, disminuidas o abolidas, y es posible que se identifique efisema subcutáneo, desviación traqueal hacia el lado sano y identificar una desviación traqueal cuando el neumotórax es de tipo de atención. En cuanto a la percusión, hay datos de hipersonoridad o inclusive de timpanismo franco en cuanto al neumotórax de tensión sobre el hemitórax afectado. Si el neumotórax fuese izquierdo, por lo general la matriz cardíaca podría desaparecer, y lo mismo ocurre con la matriz hepática, que si es un neumotórax derecho, también se sustituye por un estado de hipersonoridad o de percusión timpánica. A la auscultación, tanto los ruidos respiratorios como transmisión de voz están disminuidos como abolidos.
Y uno de los síntomas más frecuentes signos más frecuentes a identificar la exploración física es la taquicardia, un estado del paciente se ve pálido y hay un efisema subcutáneo. Esto sería toda la exploración física. Bueno, entonces hasta ahí terminas tú, ¿verdad, Sergio? Cierto. Ok. Bueno, sí, hay temas que llegaste a tocar que lo veremos más adelante. Ahorita ya estamos en tiempo, entonces no sé si haya alguna contribución que guste decirnos nuestros R superiores o el doctor Pedro. Pues hay muchas cosas que comentar. O sea, se va a grabar el video, no sé, no quiero quedarme de que no se comentó y vean otras personas, vean los videos que suben a YouTube. Primero que nada, el síndrome de condensación, como lo mencionaron en un principio, pues va a depender mucho de dónde esté la condensación. Si la condensación está más periférica, pues va a tener todos los síntomas, los signos y síntomas que comentó el doctor, sí, en un principio. Pero si la condensación está muy al centro, pues es más, el paciente va a pasar desapercibido, ¿sí? Otra cosa con respecto a la condensación, el síndrome de condensación no es diagnóstico de neumonía, ¿sale? No sé por qué se les olvida que, o sea, lo estamos viendo ahorita, llegan pacientes con con diagnóstico de neumonía típica, sin síntomas, o sea, no, pues que nada más trae disnea y pues trae una neumonía típica. ¿Por qué? Pues no sé, pues trae síntomas y pues es un aceto, ¿no? Una acetosis y como el paciente presenta disnea, ya piensan que es eso. Otra cosa que comentar el doctor y que no se queden con la idea de los internos o tal vez los R1, no pueden decir en una radiografía que se ve el lóbulo medio afectado. Sí, así no se describe una radiografía. No, el lóbulo medio está bien extenso, el lóbulo superior está bien extenso. Solamente son zonas de la radiografía, pero no se puede decir que es lóbulo medio. Sí, en el caso de la telectasia que mencionó que estaba en el lóbulo medio, no, pues para mí ese es el lóbulo inferior o para mí es el lóbulo superior. Entonces, ahí es a nivel iliar, ¿sí? En cuanto a síndrome de derrame pleural, acuérdate que el síndrome de derrame pleural es un síndrome totalmente negativo, no se escucha nada, no hay vibraciones vocales, nada, no se, está totalmente abatido todos los sonidos. Y pues realmente, pues tendría que poner en práctica en todos los pacientes que vean. Hay muchos pacientes que se pueden poner en práctica todo eso. Además, usar el endoscopio, las vibraciones vocales y que el paciente hable. Va a ser muy difícil que a veces el paciente hable cuando esté pues intubado, el paciente con un evento vascular cerebral. Otra cosa respecto a la telectasia, solamente recomendando rápido, también la telectasia por reabsorción es muy importante. Esa es una etiología que no mencionaste, pero pues estás bien, no lo sabía yo hasta la residencia, que es cuando le meten bastante FiO2 al paciente. Sí, le suben la oxigenación a tope y entonces se reabsorbe, se diluye el nitrógeno y se reabsorbe ese alveolo de aire y se queda completamente, por así, puro oxígeno ambiental en el alveolo y se reabsorbe y es una telectasia. Y es muy importante, es por eso que el FiO2 al 100% pues no debe pasar tampoco. Pues relativamente eso es todo mi contribución, es algo de práctica, es algo que no deben quedarse que siempre van a ver todo así como lo mencionó el doctor, lo van a ver diferente cada paciente, a veces que el paciente ni se va a escuchar nada, un paciente con un tumor pulmonar pues tal vez algo de disminución de volumen, la tráquea jalada hacia el lado del tumor, pero nada más, no vamos a encontrar disminución de la amplexación y de los, o sea, varias cosas no vamos a encontrarlo. Vamos a encontrar un paciente asintomático y si no tenemos la perspicacia para buscarlo, pues menos, ¿sí? Eso será relativamente todo y pues estaría ver también casos clínicos, pero pues ya no nos da tiempo. Excelentes contribuciones que nos acaba de dar, doctor. El doctor que nos acaba de decir todo esto es nuestro residente de tercer año, el doctor Irving Ulises Murillo, el cual, pues, la verdad, siempre se destaca por sus contribuciones. No sé si alguien más quiere aportar algo. Esto lo hago mención porque, pues, claro, para fines del video, ¿verdad? Que sepan quiénes nos están aportando. Darío, bueno, mira, nada más lo que les quiero comentar. La importancia de esta clase
es que retomemos muchos puntos que siempre vemos en la facultad, pero que por azares del destino, que yo me atrevo a decir es que no lo hacemos, se nos olvidan. Y son cosas tan básicas como es la semiología, ¿no? Y la técnica exploratoria. Actualmente la medicina está dando un vuelco, ¿no? Nos estamos yendo más hacia lo tecnológico y va a llegar un punto en el cual tal vez esto ya nos enseñe en las escuelas de medicina. Puede ser, ¿no? Porque vamos a tener acceso a tecnologías más nuevas y que nos van a dar muchos mejores resultados que un estetoscopio y que nuestras manos. Sin duda lo vamos a alcanzar, pero ahorita todavía no es ese momento. Entonces, a veces en la guardia no tenemos nada más que nuestros sentidos y nuestro estetoscopio. Y muchos médicos actualmente dicen, no, pues es que el estetoscopio ya no lo debes de usar. Pues perdón, si yo no tengo un ultrasonido, y aunque lo tenga, si no lo sé usar, no me va a funcionar. Entonces, por eso es muy importante que recordemos esto, porque esto nos puede dar un parteaguas en el abordaje diagnóstico de nuestro paciente. En efecto, estos síndromes no nos dan diagnóstico de ninguna enfermedad particularmente, pero sí nos van a orientar en qué ruta debemos tomar en el manejo de nuestros pacientes, ¿no? Como bien les comenta Irving, a veces no vamos a encontrar muchas alteraciones en la exploración física, pero la que encontremos debe de permitirnos dirigir nuestro actuar, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Pues sí, le escuché disminuido el murmullo, ok, entonces tal vez algo no está bien. Le pido una radiografía y tal vez con esto entonces ya puedo completar mi diagnóstico, ¿no? Pero igual ahorita, ¿no? Lo que estamos viviendo, pues casi todos llegan con datos de neumonía típica, en efecto, pero también es real que a muy pocos pacientes o a casi ninguno estamos explorando bien, ¿no? Entonces, son muchas cosas, ¿no? Ahorita la situación con la COVID-19 es particular, ¿no? Y pues no encaja realmente ahorita en el tema, ¿no? Entonces, lo importante es eso, uno, dos, que como vieron, hay muchos conceptos que pues los R3, R4 que están ahorita aquí, se acordarán de cuando yo llegué y que les decía que por qué ponían eso en las notas. Muchos me hicieron jetas y decían así como que, ¿eso qué tiene que ver? No sabe que si están bien ventilados o no, o si tiene hipoventilación. Entonces, hay cosas que sí exploramos y hay cosas que no. Es muy importante que nosotros redactemos también bien lo que estamos explorando y lo que estamos interrogando en nuestras notas. Es difícil, los he comentado muchas veces, todos se han dado cuenta, nadie lo hacemos bien al 100%. ¿Por qué? Porque somos médicos, no somos escritores ni editores de textos. Entonces, a veces redactar es difícil, pero lo importante es que cuando nosotros exploremos a un paciente, lo hagamos en orden, lo hagamos de forma completa. O sea, no vamos a hacer una exploración de pies a cabeza al 100, ¿no? Pero sí dirigido a lo que probablemente tenga ese paciente. Entonces, en este caso, exploración pulmonar, no omitan la inspección, no omitan la palpación, la percusión y la auscultación. Siempre háganlo en orden, más para dirigido esto más para los médicos internos, los residentes de primer año, porque son los que están un poco antes en el camino, ¿no? Que todos hemos avanzado ya. No significa que lo dejemos de hacer, pero sí es importante que tengan ustedes presente eso. A medida de que vayan haciendo más exploraciones completas, se les va a facilitar más. Como les comenté, es difícil, o si no, prácticamente imposible entender esto sin poder ver a un paciente. Porque yo no voy a saber cómo colocar las manos, qué voy a sentir. Eso no lo puedo tener de ninguna manera con la mejor tecnología que tenemos a la fecha, ¿no? Entonces, esto necesitamos hacerlo ahí frente al paciente
Hay muchos pacientes ahorita en piso, los que estén en piso, explórenlos. Sí, si tal vez ya tiene diagnóstico y llegó ahí, no, pues que tiene derrame pleural, vale. Vayan y explórenlo, o sea, para que vean qué es lo que se puede encontrar en ese paciente y que lo que ya leyeron, lo que ya vimos ahorita en la sesión, quede reforzado con lo que el paciente nos dice. ¿Hecho? Entonces, pongan bien lo que exploran, pongan bien lo que interrogan, para que podamos entonces integrar de manera adecuada en los casos en que sea posible alguno de estos síndromes pleurales o pulmonares. ¿Hecho? Esto es, recuerden, lo clínico es lo que va a determinar qué es lo que vamos a hacer. No un estudio nos va a decir entonces qué irle a revisar. No, al contrario, lo que yo le revisé me va a decir qué estudio voy a solicitar. ¿Vale? Entonces, de aquí la importancia de que tengamos bien presentes todas estas alteraciones. Estuvo bien la clase, está bien explicada. A veces es complicado integrar bien todos los síndromes. Se nos van algunos detalles ahí. Pero términos generales bien, o completa. Y pues hay que ponerlo en práctica. ¿Vale? O sea, cada que les llegue un paciente, revisen bien al mismo y pongan de forma completa toda la exploración, al menos en este caso pulmonar. ¿De acuerdo? Perfecto, no sé si alguien doctor. tenga algún otro comentario. Perfecto, doctor. Le agradecemos mucho sus reflexiones y observaciones muy acertadas y puntuales. Quien acaba de hablar en este momento es nuestro profesor titular, el doctor Pedro Iván Martínez Huerta, piedra angular en nuestra formación académica como médicos residentes del Servicio de Medicina Interna aquí en el Hospital General Regional número 6 de Ciudad Madero, Tamaulipas. No sé si haya alguna otra contribución, como menciona el doctor, de algún otro residente o alguna duda de algún médico interno, también es válido. Bueno, les recuerdo que para todos aquellos que gusten que sus clases tengan un examen o unas preguntas utilizando la interfaz de la aplicación de Zoom, me hagan llegar sus reactivos para alimentar la base de datos de exámenes y que así podamos utilizar esta herramienta y obtener pues un control que nos sirva para cuantificar nuestra retención en cuanto a los temas académicos que se estén revisando. Si no hay algo más que agregar, pues supongo que esto ya sería todo por hoy. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Doc.